El doctor Quiroga, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la Comisión de Educación. Para mí ciertamente es un privilegio y un honor estar esta mañana, este mediodía, para poder exponer algunos aspectos del informe que he hecho. Estuve la vez pasada esperando la convocatoria, pero digamos, fue muy interesante para quien estudia los temas de la Constitución ver cómo durante 5 horas se realizan y se ejecutan los actos de la Constitución y las funciones básicas de la vida política del país. Para mí fue muy aleccionador la sesión de la vez pasada. El informe que yo he preparado ha sido hecho a petición de la Asociación Nacional de Rectores, Asamblea Nacional de Rectores, al Colegio de Abogados de Lima. Y el Colegio de Abogados de Lima, en el acuerdo 152 del año 2013, lo hizo suyo. Por lo tanto, mi informe es una opinión institucional del Colegio de Abogados de Lima y fue hecho ad honorem. Lo que yo básicamente he podido concluir de lo que he revisado en el proyecto de ley que esta comisión está discutiendo con tanto empeño y con tanto ímpetu, es que yo creo que el proyecto es fundamentalmente inconstitucional. Y es inconstitucional independientemente de la buena voluntad que tenga, e independientemente de la bondad que tenga su mejor intención, e independientemente de que efectivamente el sistema universitario peruano está complicado y que existe una proliferación de universidades y que no existe un control adecuado por parte de las propias organizaciones que regulan la vida de la universidad. Y el punto fundamental es que algunas cosas que se han escuchado hace un rato y algunas cosas que se han dicho no se compadecen con la Constitución. En primer lugar, la Constitución dice que el Estado supervisa la vida de las universidades, supervisa, no dirige ni controla. Hay una diferencia muy clara entre supervisar, controlar y dirigir. La Constitución no le da al Estado la posibilidad de dirigir la vida de la universidad, le da la posibilidad de controlar, de supervisar su vida institucional. En consecuencia, es muy difícil pensar que la Constitución autoriza que una autoridad del Estado pueda dirigir la vida de la universidad. Pero lo que es más importante, y creo que es la clave del asunto, es que la Constitución dice que el Estado supervisa la vida de la universidad, no dice que el Poder Ejecutivo. En ninguna parte de la Constitución se establece que corresponde al Poder Ejecutivo dirigir la vida de la universidad. Y el proyecto ubica la presunta o futura superintendencia en el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación es parte del Poder Ejecutivo. Y eso no tiene antecedente en la historia del Perú. Es decir, nunca el Poder Ejecutivo, ni en el pasado reciente, ni en la actualidad, ha tenido control sobre la vida universitaria. De hecho, existe en el Ministerio de Educación una oficina de coordinación con el sistema universitario. Pero el Ministerio de Educación no tiene autoridad sobre las universidades y no la puede tener porque la Constitución no se lo ha dado. Entonces, el principal punto, desde mi punto de vista, dicho esto con todo respeto, por cierto, y con cargo que yo pueda estar equivocado, es que cuando la superintendencia se ubica bajo el área del Ministerio de Educación, se transgrede directamente la Constitución. Yo he leído con profundo interés el informe del doctor Landa y lo he escuchado también en lo que he dicho hace un rato, y tengo algunas discrepancias con lo que he señalado. Él ha analizado en su informe fundamentalmente el artículo 16 de la Constitución. Y el artículo 16 de la Constitución tiene una expresión genérica respecto al tema educativo. Dice, tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos generales de los planes de estudio, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y calidad de educación. Hace un rato hemos escuchado que se ha sostenido por parte de doctor Landa que según su lectura de la Constitución, el Estado controla el sistema educativo. Yo no he encontrado ni en el artículo 16, ni en el 17, ni en el 18 la palabra control. Por lo tanto, es un añadido interno y en mi concepto una tergiversación de lo que dice la Constitución. Pero el artículo 16, que es el analizado fundamentalmente en el informe del doctor Landa y sobre el cual se pronuncia para decir que el proyecto de ley es constitucional desde su punto de vista,
omite el análisis concreto del artículo 18, porque el artículo 16 tiene una relación genérica respecto a la educación y específica respecto a la educación primaria y secundaria. Pero la vida universitaria en el Perú está regulada por el artículo 18, que es una norma expresa de la Constitución, donde dice lo siguiente: la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento, con lo cual hay una reserva de ley. No se puede autorizar la función de una universidad si no es con una ley expresa del Congreso. La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores de acuerdo a ley. Cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y la ley. No encuentro en el artículo 18 la palabra control. No encuentro en el artículo 18 la autorización para que el Estado controle la vida de la universidad. Por lo tanto, esa interpretación está fuera de la Constitución. Ahora bien, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional no es que haya una superintendencia que sea parte del Ministerio de Educación. Esa segunda parte es una adición del proyecto. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 4232 del año 2004 es que la autonomía de la universidad protege a la institución no solo frente a actos externos de los poderes públicos y los sujetos externos en general, sino también frente a los actos internos de los órganos de gestión de la universidad, tutelando así la autodeterminación de los contenidos culturales, científicos y técnicos, así como las posiciones críticas de la comunidad universitaria. Ortiz, que es un tratadista y además secretario general de la universidad, ha agregado: la autonomía universitaria es, en primer término, un requisito indispensable en el quehacer universitario porque es el fruto principal de la tarea universitaria. El conocimiento es siempre inacabado y perfectible, y eso solo es percibible cuando permitimos que la crítica se ejerza sin respiro y limitada únicamente por los linderos que nos imponen la razón o la evidencia. Por lo tanto, si volvemos al Tribunal Constitucional, en la sentencia 05 de 2004, que es una acción de inconstitucionalidad, el Tribunal dijo lo siguiente: una promoción de la educación que condiga con el desarrollo integral de la persona decidido por la Constitución requiere que el Estado garantice la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra. No dice que el Estado controle o que ejerza un control. El fundamento de tales libertades supone una autonomía en el sentido general que garantice la formación en conocimientos y el espíritu tenga lugar en un ambiente libre de todo tipo de injerencias ilegítimas, particularmente aquellas provenientes del poder público. Más bien dice lo contrario, dice que el poder público, es decir, el poder del Estado, no debe intervenir en la autonomía de la universidad. Dice, particularmente aquellas provenientes del poder público sean estas de carácter confesional, académico o ideológico. Estas garantías de libertad aseguran que la formación del saber y el impulso de la investigación científica se encuentra al servicio del pluralismo y la tolerancia, y no de paradigmas dogmáticos que vengan impuestos por poderes ajenos a los fines reservados a la educación, que los coartarían en la realización intelectual del ser humano e impedirían el desarrollo de la opinión pública crítica como proyección de conocimiento en el proceso de evolución social, económica y cultural. Luego agrega: la autonomía universitaria es la dimensión institucional de la libertad académica que garantiza su completa y dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra. Ambas sirven para delimitar ese espacio de libertad intelectual sin el cual no es posible la creación, el desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que constituye la última razón de ser de la universidad. Así, por lo tanto, si vamos a lo que estableció la sentencia del Tribunal Constitucional, que de alguna manera es la llave maestra del proyecto de ley y de la exposición del doctor Landa, en el fallo del tribunal se dice lo siguiente: se declara fundada una acción de inconstitucionalidad que pretendía autorizar la creación de filiales. En su segunda parte se precisa que a la fecha no existe en el ordenamiento jurídico ninguna autoridad que resulte competente para autorizar el funcionamiento de las filiales. Declara, conforme a los fundamentos jurídicos tales y cuales, la inconstitucionalidad por conocibilidad del artículo 2 de la ley 26439. Y en el punto cuarto dice: declarar, de conformidad con los fundamentos jurídicos 208 al 219, la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario. Dicho estado solo puede ser reparado en un sentido mínimo con las decisiones adoptadas en esta sentencia, motivo por el cual es obligación del Estado adoptar de inmediato,
dice obligación del Estado a optar de inmediato, respetando los criterios expuestos en esta sentencia, las medidas institucionales necesarias, legislativas, administrativas y económicas, para reformar el sistema de educación unitaria del país, de forma tal que quede garantizado el derecho fundamental de acceso a una educación unitaria de calidad reconocida por la Constitución. Entre dichas medidas deberá obligatoriamente disponerse las siguientes: la clausura inmediata y definitiva de toda filial universitaria que no haya sido ratificada o autorizada regularmente, la creación de una superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado, y que cuente, entre otras cosas, con las siguientes competencias: evaluar las universidades, evaluar todas las filiales, garantizar el examen de admisión. Nótese que la sentencia dice que sugiere la creación de una superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, que sea supervisada eficientemente por el Estado. No dice que sea controlada por el Poder Ejecutivo, que es lo que hace el proyecto. En consecuencia, lo que establece el estudio que hemos realizado, y que, como dije al principio, ha sido acogido como opinión institucional del Colegio de Abogados de Lima, es lo siguiente en los puntos básicos de su conclusión, ya que el texto ha sido puesto en conocimiento de los integrantes de la comisión. Nosotros concluimos lo siguiente: ya no se considera la Constitución solo como el vértice supremo del ordenamiento jurídico, sino que además es una norma superior en sentido formal y una norma política contendiente de valores, principios y postulados para la organización política, social, cultural y económica de la nación. La Constitución nos señala que el régimen ejecutivo es descentralizado. Esto quiere decir que el gobierno de la educación en Perú estará normado por aspectos comunes por el gobierno central, siendo sus decisiones concretas parte de los contenidos, y la administración estará en manos de organismos que tomarán decisiones por sí mismos en niveles menores que puedan ser los regionales, locales o amplios. El Estado no tiene la facultad de poder gobernar sobre la propia autonomía universitaria y emitir criterios legales de manera indiscriminada que considere conveniente en pro de la defensa del sistema educativo. Afirmar lo contrario implicaría desnaturalizar el contenido constitucional del principio contenido en el artículo 16. El segundo párrafo del artículo 16 establece como función del Estado coordinar la política educativa. Eso quiere decir que el Estado no tiene el ente rector en todos los aspectos de la educación. La Constitución señala que el Estado coordina las políticas educativas, entendiéndose por coordinar, dar una personalidad propia a la educación peruana a través de una política definida, al tiempo que deja en libertad a los centros de educación para que ejerzan su libertad de enseñanza en el marco de la autonomía universitaria. La formulación de los lineamientos generales de los planes de estudio implica imponer no solo cánones básicos de educación, para que sobre aquellos las universidades puedan ejercer una determinada enseñanza de conformidad con los lineamientos básicos señalados, sin perjuicio de los lineamientos propios que pueden establecerse en los estatutos de la propia universidad conforme al instituto constitucional que ejemplificaba la autonomía universitaria. Imponer requisitos mínimos de organización como lineamientos generales de planes de estudio no significan bajo ningún concepto que ellos sean los únicos y excluyentes. Nótese que la Constitución habla de que el Estado va a supervisar la calidad de enseñanza coordinando los requisitos mínimos de organización y educación. No establece los parámetros máximos, ni establece los parámetros únicos o totales. Bajo ningún concepto que ellos sean los únicos excluyentes de ser observados por parte de los centros de educación unitaria, o mucho menos que se llegue a concebir que aquello sirva de razón para que el Estado pueda imponer arbitrariamente todo un modelo educativo especial que en la práctica llegue a desnaturalizar los propios alcances de la demanda educativa, como la propia visión educativa impartida en los centros de enseñanza. El ejercicio de la potestad constitucional para supervisar los lineamientos generales de los planes de estudio, nótese que la Constitución dice supervisar los lineamientos generales de los planes de estudio, no conlleva atribuir arbitrariamente una potestad al Estado de poder decidir discrecionalmente sobre el manejo global del sistema educativo en un determinado centro educativo superior. El ejercicio de la autonomía universitaria se manifiesta en la potestad de autorregulación, sujeta al marco de la Constitución y la ley. En ese contexto, la autonomía puede ser objeto de determinación legislativa en cuanto a su extensión, siempre que ésta respete y permite desarrollar las ideas nucleares y los contenidos esenciales de la Constitución que ha fijado para la materia. La principal polémica gira en torno a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, órgano que reemplazaría a la Asociación Nacional de Rectores y al Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de las Universidades. El ideal de excelencia académica no está presente en todas las universidades, sean privadas, tipo societarias o selectivas, públicas, y que si bien la Constitución otorga la facultad del Estado de supervisar el cumplimiento y la calidad de educación, lo cierto es que el constituyente no le otorgó el derecho o la potestad de implantar por sí misma los cánones de excelencia estudiantil, sino brindar lineamientos generales
que sean propios de las universidades y para que sean las propias universidades quienes logren desarrollarlos. La posible existencia de un ente superior que controle las universidades y forme parte o se encuentre adscrita al Poder Ejecutivo tendrá la potencialidad de abrir o cerrar universidades con facultades generales que pueden ser equivocadamente utilizadas por los intereses de la política del gobierno de turno, sea cualquier gobierno el que esté a cargo de su manejo. Si lo que se desea es tratar de mejorar el sistema educativo y supervisar su cumplimiento y calidad de educación, no es necesario imponer una superintendencia con determinadas facultades que busquen generar de manera directa o inmediata la excelencia académica, sino que es posible brindar diferentes tipos de medios alternativos que fomenten la competitividad de la enseñanza. Actualmente no es ajeno a la realidad universitaria que existen órganos que fiscalizan el sistema universitario, entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT en el aspecto económico, en el tema científico académico, el CINEACE o el CONAUC, en los aspectos del Instituto al Poder Judicial, en cuanto al gasto e inversión de fondos públicos de la Contraloría General de la República, en cuanto a la insatisfacción del servicio brindado, sea administrativo o educacional, está el INDECOP. El Estado desconoce nuevamente el papel protagónico otorgado por el constituyente, por cuanto no le corresponde ser a él el que brinde la calidad educativa, sino fomentar la calidad educativa a través de lineamientos generales de excelencia educativa que le toca desarrollar a las propias universidades en el marco del contexto competitivo, entre ellas mismas a fin de que sea el alumno quien determine elegirlas en base a un contexto informativo de ellas. Calificar a la superintendencia como un órgano rector por encima de todas las universidades obliga a la creación de facultades, carreras y planes de estudio que sean supervisados por este organismo, lo que además de ser una medida gravosa e interventora en el derecho constitucional a la autonomía universitaria, significará el retraso en el desarrollo universitario, burocratizando necesariamente un tema, supeditando los planes y contenidos finalmente curriculares a la aprobación de este organismo, con lo cual la libertad de enseñanza no tendría eficacia real. Por consiguiente, el proyecto 1994-2012, que propone la nueva ley universitaria en torno a la creación de una superintendencia, adolece, en mi concepto y con todo respeto, de una clara y flagrante inconstitucionalidad, en caso de ser aprobado por el Congreso de la República y promulgado por el Presidente de la República, si es que no lo veta parcialmente, en caso de que la norma sea realidad, ya que entre otros aspectos vulnera el derecho constitucional a la autonomía de las universidades, reconocido expresamente en el artículo 18 de la Constitución Política del Estado. Finalmente, una acotación. Hace un rato se dijo en el video que vimos que el Estado otorga los títulos profesionales. El Estado no otorga los títulos profesionales, los otorgan las universidades en nombre del Estado, que es diferente. La ley ha apoderado a las universidades para que en nombre del Estado y del bien público otorguen esos títulos. Por lo tanto, decir la figura al revés es sostener en mi concepto, y con todo respeto, una falacia. El Estado no otorga los títulos, el Estado reconoce los títulos que se expiden a nombre de la nación por las universidades. Uno se gradúa ante una universidad y obtiene el título ante la universidad. La universidad es apoderada pública del Estado para otorgar esos títulos. Eso, por supuesto, no quita que el Estado no pueda supervisar y controlar la calidad de lo que se otorga, pero los títulos no le corresponden al Estado. Los títulos son dados por las universidades en nombre del bien público y del Estado. Señor Presidente, con esto acabo mi intervención y la exposición sucinta del informe que me ha correspondido hacer por encargo del Colegio de Abogados de Lima, como dije al principio ad honorem, y que ha sido hecho como opinión institucional del propio Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias. Gracias, señor doctor Quiroga.